A lo largo de nuestra extraña travesía en el mundo de Scorn, siempre estamos en todo momento experimentando los diferentes escenarios y situaciones hostiles de este mundo, pero ambos pertenecientes a una especie a la que solo se le conoce como humanoides. ¿Son estos seres los creadores de la ahora ya extinta civilización? No lo sabemos, y no es tan simple. Lamentablemente, hay muy poca información sobre estos seres y tampoco vemos mucho a lo largo del juego. Además, para poder entrar en explicaciones más certeras, primero hay que tratar de adivinar la historia de este mundo, su evolución, su cronología, sus eventos, y de nuevo no tenemos nada de eso, así que ya veremos cómo se desenlaza esto. Con poca o mucha información siempre se necesita un primer paso, y el primero de este video será narrarles la información que viene en el libro acerca de estos seres trascendentales. Todo proyecto tiene un comienzo, y para Scorn este llegó en la forma de su protagonista. Antes de que comenzara el trabajo conceptual sobre los enemigos, las armas o incluso las ubicaciones, Scorn tomó forma a través de su personaje principal mientras el equipo buscaba definir las ideas que querían expresar. La premisa de Scorn se basa en una colección de temas, y uno en particular provocó el diseño del protagonista. La idea básica era sobre la encarnación física y el ser que existe en el mundo, dice el director del juego, Lubomir Peklar. Queríamos mostrar lo que significa tener un cuerpo en este mundo y cómo se relaciona con el mundo. Para capturar esta idea, una vista en primera persona se sintió como la única opción de cámara que Peklar podía considerar, porque así es como funcionamos como una entidad con cuerpo, dice. Con esto establecido, era importante no caer en la trampa de reducir al personaje principal a un par de manos y piernas incorpóreas, y, en cambio, asegurarse de que todo su cuerpo pudiera usarse como una herramienta. Eso se logra en parte a través de la mecánica y las animaciones generales del juego, características interactivas del mundo que exigen a los jugadores inserten extremidades en las consolas, por ejemplo, pero también a través del diseño de personajes que permite a los jugadores inyectar grandes varillas en sus propios antebrazos, o somete sus cuerpos a extraños y situaciones incómodas. Nuestro protagonista es un humanoide, dice Peklar. Queríamos expresar características que son humanas, pero nos tomamos algunas libertades y exageramos los elementos para que se vieran ciertos temas. Debes ser consciente de tu cuerpo en todos los puntos del juego porque tu relación con el mundo va a pasar a través de tu cuerpo. Es por eso que, durante todo el tiempo en el que los jugadores tienen el control, es posible mirar hacia abajo y ver los efectos de varias aflicciones en el torso del protagonista. Más allá del ser, el segundo tema del protagonista que EVV quería abarcar era el de la entropía, de cuerpos que se vuelven progresivamente más enfermos y en descomposición. Estar atrapado en una prisión podrida es como lo describe Akovic, citando la fragilidad y la vulnerabilidad como características esenciales que jugaron en su obra de arte. Muchos de los primeros diseños de personajes fueron modificados o rechazados simplemente porque las formas parecían demasiado fuertes. El tercer y último tema fundamental para el papel principal de Scorn es el del renacimiento. La idea de renacer es más potente que nacer, porque cambias drásticamente y eres consciente de los cambios, dice Peklar. Quería explorar la pérdida de control sobre tu cuerpo, por eso existe el parásito, porque te está controlando a ti y a todas tus funciones. Los humanoides tienen crecimientos de caparazón en lugar de piel suave. Tomé una sección transversal de sus cuerpos y la composición biológica sería idéntica a los edificios y la maquinaria de Scorn. Precisar qué características mejorar o dejar reconociblemente humanoides tomó muchas iteraciones. Estos son solo una fracción de los primeros conceptos, comparte el diseñador conceptual Philip Akovic. Algunos de los diseños estaban realmente fuera de lugar, se desviaron demasiado de nuestros conceptos centrales al ser demasiado extraños y no lo suficientemente identificables. Los cuerpos de los humanoides no son tan diferentes a los nuestros. Una de las diferencias claves es la inclusión de un ojo de la mente central en la base de la frente, que juega un papel importante en los temas del juego de conciencia y descubrimiento propio. Como se habrán dado cuenta, la mayoría de información es más el proceso de creación del concepto y algunos detalles que funcionan como curiosidades. Es irónico cómo mencionan que todo Scorn se creó alrededor del protagonista, y al mismo tiempo es del protagonista del que menos información podemos encontrar. Otra cosa que necesitan recordar es que en este video profundizaremos hasta donde se pueda sin tener que recurrir a especulaciones sobre la historia de este mundo u otras cosas, porque este video solo busca cubrir un elemento y no crear otros, así que ténganlo en cuenta. Primero vamos a hablar sobre los tres temas
temas base sobre los que el concepto del protagonista está construido. El primero es la encarnación. En este punto básicamente el director nos dice que trató de hacer que pudiéramos sentir como el personaje que controlábamos éramos nosotros mismos, más que un personaje apartado de nosotros, y buscó formas de hacer la experiencia más inmersivas, como la cámara de primera persona, el que puedas observar tu propio cuerpo, etc. Este punto es, en pocas palabras, el medio por el cual podrías experimentar cómo es vivir en el mundo de Scorn en carne propia. El segundo tema es el de la entropía, y con este los creadores tratan de recordar cómo todo tiende a deteriorarse con el tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser e incluso el mundo mismo, que como sabemos ahora se encuentra en decadencia. Tal y como lo describen ellos, es como estar atrapado en una prisión podrida. Puede que quizá esta sea la misma filosofía que los humanoides tienen, y que por ello busquen siempre alcanzar un estado más trascendente de la mente y escapar del cuerpo que los aprisiona, el cual con el tiempo se deteriorará sin manera de poder evitarlo. Por último, el tercer tema sobre el que se construyó el protagonista fue el del renacimiento. Este tema ya lo expliqué un poco en el video del parásito, así que les recomiendo que lo vean para refrescarse la memoria, pero de manera breve, la diferencia entre renacer y reencarnar es que reencarnar habla sobre el alma y renacer habla sobre la mente. En el mundo de Scorn, como sabemos, el transportar la mente hacia otro cuerpo o incluso otra dimensión quizá no sea del todo descabellado, así que juntando estas tres cosas tenemos un panorama de la creación de un ser consciente que vive aprisionado en un cuerpo mortal con su tiempo contado, una prisión orgánica que se deteriora con el tiempo y cuya única escapatoria es el renacimiento, si somos lo suficientemente creativos, y haremos todo esto con la cultura de la civilización de Scorn y varias de las cosas que vimos a lo largo del juego, y así una visión menos borrosa y más interesante del juego aparece. Otra cosa que sabemos sobre su construcción es que siempre se quiso dar la sensación de ser vulnerables ante la soledad y hostilidad del mundo en el que te encuentras. Y por último tenemos dos datos más sobre los humanoides. Uno, que su piel es más como una coraza que como un tejido blando, y está hecha del mismo material que puede encontrarse en las maquinarias de este mundo, lo que nos recuerda la sensación de que este mundo está vivo. Y dos, que los humanoides cuentan con un tercer ojo, llamado ojo de la mente. No se nos dan explicaciones de cuál es la función exacta de este tercer ojo, así que ya lo trataremos en el siguiente apartado. Básicamente esto es lo que tenemos de información que es como tal un hecho. Como ya saben, todo lo demás es pura especulación, así que ténganlo en cuenta. No vamos a tratar de hablar sobre un posible origen, destino o algo similar, porque para eso primero hay que plantear muchas otras teorías que me tomarían tiempo y que ya tendrán sus videos después. Solo vamos a tratar de especular con lo básico y empezaremos con lo que tenemos. Primero, ¿por qué no? Por el cómo se comunican, cómo se alimentan y por supuesto para qué sirve el tercer ojo. Primero vamos a hablar sobre su alimentación. Como ya vimos, los humanoides no tienen boca, y aunque el primer prota sí que tenía una al parecer, esto realmente es un misterio por sí mismo, pero en general los humanoides no cuentan con una, pero en una de las imágenes que nos presenta el artbook y cuando el parásito nos abre el pecho y abdomen podemos ver intestinos. Además de algún lado tienen que obtener la energía para poder vivir, así que a menos que los humanoides nazcan para una tarea en específica y luego de eso mueran para ser reutilizados, tienen que comer para preservar su vida. La única cosa que se me ocurre es que simplemente no ingresen la comida por la boca, sino que lo hagan directamente hacia sus intestinos. ¿Por dónde? Por el hueco en el pecho que parece ser todos los humanoides tienen y nunca está totalmente cerrado. Cuando el segundo prota nace, se quita el cordón umbilical del pecho directamente y vemos que sale de ese hueco. El cordón umbilical cumple la función de alimentar al bebé mientras está en el interior de la madre. Aunque ya cuente con una boca, no la puede utilizar aún y se alimenta e incluso respira por ahí. Lo más lógico sería pensar que para alimentarse utilicen alguna máquina que tenga una clase de manguera o tentáculo como el cordón umbilical que se introduzca por ese mismo hueco e introduzca de manera directa la comida hacia los intestinos. Al menos esa sería la respuesta que yo daría. Ahora hablemos sobre el tercer ojo. Hay muchos conceptos y maneras de describirlo, pero en general se trata de un concepto que hace referencia al hecho de poder ver lo que no es físico o que trasciende más allá de lo que nos rodea a simple vista. En mi opinión, los humanoides son la evolución de una raza anterior que, por alguna razón que desconocemos, tuvieron que adaptarse a esta necesidad fisiológica, aunque otra hipótesis es que simplemente los humanoides también fueron creados y fueron hechos de esta precisa manera para un propósito especial. Pero como dije, no voy
a meterme en teorías sobre su origen o algo similar. Sea como sea, pienso que la manera en la que se comunicarían estos seres sería mediante este tercer ojo, y creo que no lo harían por medio de un lenguaje a base de palabras o letras, como lo hacemos nosotros, sino que lo harían más bien por algo así como un lenguaje basado en emociones y sensaciones. Esto tendría mucho sentido y explicaría algunas cosas, como el hecho de que te vayan apuñalando al final, porque después de todo el dolor es una sensación y para ellos incluso el dolor tiene un significado. De hecho, esto también explicaría en parte su fascinación por el sexo. La gratificación sexual fascina a la civilización dado a que representa una de las formas de conciencia más altas alcanzables en el cuerpo humano. El sexo vendría siendo una de las formas de conciencia más altas que se pueden alcanzar sin tener que abandonar el cuerpo humano. Mientras se realiza este proceso, ambos cuerpos experimentarían diversas sensaciones y emociones, no solo físicas sino emocionales, y ambas serían percibidas no solo físicamente sino que se transmitirían por medio de ese tercer ojo durante el acto, alcanzando, como dijimos, una unión y estado de conciencia bastante alto sin tener que dejar el cuerpo físico. Por último, ¿qué otras preguntas sencillas podríamos resolver? Una podría ser ¿por qué los humanoides nacidos en las incubadoras son diferentes a los que nacen en el muro? Creo que la respuesta es bastante simple y sería por el hecho de que el muro Génesis está muriendo, está enfermo y los humanoides dados a luz por este muro no podrían nacer de otra manera. Eso explicaría por qué hay muchos cadáveres que parecen haber muerto sin daños físicos, ya sea por caída o por otras criaturas. Creo que la apariencia que vemos en las incubadoras vendrían siendo la versión original de la especie, una versión más sana, aunque algo curioso es que esta apariencia es ligeramente diferente a la del libro. Las costillas no me terminan de cuadrar y además esta versión no tiene esa clase de placa que protege el cuello. Puede que, como dije, esta sea la versión original de la especie o una modificada, mientras que los humanoides con los que jugamos sean una versión más enferma y adaptada al ambiente hostil que corren por esos momentos. Quizá antes de cualquier evento extintivo los humanoides hayan sido como los de la incubadora y después de estar en decadencia el muro haya modificado ligeramente a los humanoides para que nacieran más adaptados a su nuevo entorno. Y como última pregunta, ¿por qué el primer protagonista tiene boca? Pues de antemano tienen que saber que no hay una respuesta certera y no hay nada de información o algo que nos lleve tan siquiera cerca de encontrar la respuesta. Para empezar, nunca vemos nacer a este humanoide, aunque es obvio que debió nacer en el muro Génesis y en el trayecto a la asamblea sufrió algún daño por accidente o provocado por algo más y terminó arrastrándose hasta donde cayó, o bien pudo arrastrarse desde que nació. Como sea, nunca vemos su apariencia sino hasta después de la explosión que causaría su mutación, por lo que no sabemos si nació así o el surgimiento de la boca fue consecuencia de la mutación. Si nació así, quizá eso fue un factor que influyó en la creación del parásito en primer lugar, una mutación que lo hizo más susceptible, pero es curioso cómo una característica tan primitiva resurgió en estos seres en primer lugar, pero seguir preguntándose sobre esto solo nos llevará a un camino sin salida. Creo que estas serían las preguntas más interesantes. Otras preguntas como ¿cómo nacen?, por ejemplo, ya la resolvimos en el video del muro Génesis. Si se preguntan acerca de qué pasó con los humanoides femeninos, quizá podamos tratarlo en otro video. Si se preguntan si ambos sexos podrían procrear, la respuesta corta es que yo creo que sí, pero que obviamente hay quizá algunas diferencias. ¿Cuáles? No lo sé. Para eso primero tendría que resolver muchas preguntas sobre el muro Génesis, preguntas que, como ya saben, no tenemos respuestas, así que como siempre cada uno es libre de opinar. No sé nada de anatomía o medicina, así que no puedo opinar mucho, pero otra cosa que podemos asegurar es que por la piel descrita como coraza y por la estructura que protege la parte de la nuca y el cuello, podemos darnos cuenta lo mucho que estos seres tuvieron que evolucionar ante diversas adversidades que amenazaban sus vidas. El mundo de Scorn no es un mundo gentil y cálido. Más por cuestiones de tiempo que de otra cosa, dejaremos aquí este video. Tratamos lo más básico en la anatomía de los humanoides y una de las cosas más interesantes de todo el juego, como lo es el tema de la conciencia y su trascendencia. Creo que es lo más importante a tratar de los humanoides. Para aquellos que esperaban especulaciones sobre sus orígenes, el que buscaban y su relación con el portal, todo vendrá en su momento, pero sean pacientes, y de cualquier forma, si algo llegase a faltar, puedo hacer una continuación. Antes de retirarme, quería agradecerles por el gran apoyo que me dieron en la última publicación. Saber que se cuenta con una gran comunidad ayuda mucho a levantar el ánimo, y el ánimo es algo que escasea mucho últimamente. Así que gracias a cada uno de los que comentaron esa publicación. Aún no me decido sobre el próximo video, así que ya veré qué puedo traerles. Por ahora, no tengo nada más que decir. Les deseo a todos un buen fin e inicio de año. Yo fui Kevin, y no les digo adiós, sino hasta la próxima.